Bueno, estamos en vísperas de un evento en estos días, ¿no? Y nuestro tema le pusimos: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. A ver otra vez: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Eh, Antes de entrar a desarrollar lo que quiero hablarles hoy, en estos días se habla mucho de este festejo, de esta celebración. Estamos hablando de la Navidad, pues. Eh, es inevitable pensar, hablar. Eh, Hasta me sorprende que aún los que dicen que no festejan la Navidad lo hablan. De todas maneras lo hablan, pues, porque dicen que no están de acuerdo con la Navidad, ¿no? Entonces todo el mundo habla. Y escuché a alguien ahí que dijo, es que, y tiene razón esta persona que puso un comentario, porque dice: el mundo entero celebra el nacimiento de alguien que no conoce. Así está, ¿no? Y esta persona refutó diciendo: no es el mundo entero porque yo no lo festejo. Bueno, pero lo estás hablando, lo estás refutando. Eh, Como dicen en mi rancho y en el rancho de Juanito: haiga como haya sido. Así dice uno en el rancho: haiga, en vez de haiga como haya sido. De todas maneras se comenta acerca de esta festividad, de esta celebración, al grado de que muchas personas en este tiempo están corriendo de aquí para allá para ver los regalos, la cena, la ropa que se ha de usar. Miren, mi convicción, creo que no tiene nada de malo, porque es cuando las familias tienen la oportunidad de juntarse. Pero sí les hemos recomendado que tengan cuidado de que no gaste lo que no tiene, ¿no? Porque hoy es cuando los niños están de vacaciones, las empresas están vacaciones, los trabajos hay vacaciones. Y si hay que una oportunidad de juntarse para comer, convivir, pero tenemos que hacerlo de una manera conscientes de que no es nada más ver los regalos, no es nada más ver la cena y olvidarnos del personaje principal, ¿no? Nosotros hemos dicho que no celebramos fechas. No hay una fecha realmente que se diga: en este día nació Jesús. Se aproximan los tiempos, y es más, de hecho muchos aseguran que no es diciembre, sino que es septiembre. Y bueno, por eso les digo que nosotros no estamos en fecha, sino el hecho de que Él vino y nació, eso sí. Por eso le digo que no podemos evitar hablarlo. Por eso le digo que aún el que dice que no celebra también lo comenta. Y como dijo aquel, todos lo platicamos, ¿no? Entonces, quiero hablarles de que la palabra Navidad viene del latín. Latín, ¿se acuerdan que un tiempo la iglesia tradicional, ellos usaron este idioma para hablar de las cosas de Dios, el latín? Y viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Cuando usted escucha de Navidad, no piensa inmediatamente en regalos, en cena, en Santa Claus, en todo eso, sino que pensemos el nacimiento, ¿no? Nacimiento. Entonces la Navidad, quiero que vean ustedes que es un hecho innegable. Le vuelvo a repetir, aunque es verdad que la fecha exacta es incierto, pero de que hubo un nacimiento, sí hubo. Hace más de 2000 años Él vino y nació. De hecho, este nacimiento era tan esperado, iba a ser un cambio, iba a impactar toda la historia, no del mundo, sino del universo entero. Y desde el Antiguo Testamento se empezó a profetizar. Dice Miqueas, el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5, 2. Miren cómo hablaban los profetas. Miqueas 5, 2. Dice: pero tú, Belén, Éfrata, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Se profetizó de que él como Él tiene salidas,
Entonces, esta sería una de sus salidas. Y la salida que esta está hablando del que Él iba a venir a encarnarse, iba a nacer en esta tierra. Si seguimos leyendo Isaías 7:14, y también dijo que se iba a dar señal. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea que Dios venía con nosotros. Esa es la salida del Dios Todopoderoso. Vayamos más adelante al versículo 2 del capítulo 9, Isaías 9:2. Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. O sea que el que había de nacer iba a venir como la luz que iba a resplandecer en las tinieblas. Versículo 6 dice, es el versículo clave que tenemos: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso se profetizó hasta allá. Desde años atrás se profetizó. Y no solamente ahí, sino que desde la fundación del mundo se dijo que Él iba a venir. Porque dice que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. O sea, y vino y se manifestó, pero ya hubo algo allá. Entonces, este hecho para nosotros se cumplió hace más de 2000 años allá en Medio Oriente, allá específicamente en Israel. Y leamos Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículos 4 al 20. Lucas capítulo 2, versículos 4 al 20. Dice la Biblia, y fíjense cómo se cumplió todo lo que estaba establecido. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. ¿Se acuerdan que ahí profetizó el profeta Miqueas que iba a nacer? Por cuanto era la casa y familia de David, versículo 5, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Amén. ¿Se dan cuenta que estos son nuevas de gran gozo? Que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. ¿Qué hacían? Alababan a Dios. ¿Y qué decían? Fíjense lo que Él nos traía, pues. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió, versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que le oyeron se maravillaron de que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolos en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. O sea que esto es un momento de glorificar a Dios, de alabarle. Porque si los ángeles, los huestes,
las huestes celestiales le alaban y le dicen gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Esto que estamos hablando no es una historia común, no es una historia común y corriente. Esto que estamos hablando es algo que pasó. Y este es un hecho que partiría la historia en dos partes. Ustedes leen cuando leemos los libros, dice antes de Cristo y después de Cristo. O sea que, por eso les digo que es un hecho innegable. Por eso a quienes dicen es que no lo celebro, no lo festejo, pero de todas maneras lo comentas, lo hablas, porque refutas, contradices. Es verdad, no nació en este tiempo. Él no nació en ese tiempo, no sabemos la fecha exacta, pero es algo que se está comentando y nosotros, los cristianos, deberíamos de enseñar a la gente cómo se celebra, cómo es que nosotros tenemos que festejarlo, cómo es que nosotros, cómo lo recibimos nosotros, porque Dios dio señales, hizo prodigios en los cielos para el nacimiento del Salvador. En Mateo capítulo 2, versículos 1 al 2, mire lo que dice, sigue diciendo, porque señales Dios daba en los cielos de este hecho que sería una realidad en esa tierra. Mateo capítulo 2, versículos 1 al 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Fíjense lo que pasa, o sea, Dios, hermano, dice que su estrella resplandeció en nuestros corazones, ¿no? Y es el que seguimos nosotros. Dios, o sea, ¿qué es lo que lo guía a usted a venir aquí? Lo que Dios hace, su guianza. Y cuando llegamos a la reunión, al lugar de reunión, vemos así como ellos, porque ahorita dice que ellos seguían la estrella y que esa estrella se paró precisamente, se detuvo donde estaba el niño. Entonces, pero estos hombres, aquí nos dice magos, pero en el griego se traduce científicos, astrónomos. No eran magos que hacían magia y nada de eso, eran gente que estudiaba la astronomía, no la astrología. La astronomía eran científicos, ellos eran astrónomos, porque la astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes, sus movimientos, posiciones, estructura y evolución. Hay gente que tiene esa habilidad y están ahí observando constantemente. Entonces estos científicos de antaño, ellos se guiaron por una estrella brillante y por eso ellos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Amén. Ese niño que nos es nacido, ese hijo que nos es dado, merece adoración. Merece adoración. Y ellos venían. Entonces, dice que cuando ellos llegaron a Belén, se les dijo por parte de los principales sacerdotes, escribas y fariseos, y Herodes, en que ese rey había de nacer. Les dijeron dónde, ¿no? Porque ellos llegaron diciendo, ¿dónde ha de nacer el rey de los judíos? Y ya fueron con los escribas, con los sacerdotes, y Herodes le dijo, ¿dónde? ¿Dónde dice la escritura? Le dijeron, en Belén, en Judea. Entonces, hermano, cuando eso se cumple en Mateo, capítulo 2, versículos 9 al 11. Mire lo que dice Mateo, capítulo 2, versículos 9 al 11. Mateo 2, 9 al 11. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. ¿Se dan cuenta que ellos, como estaban estudiando todo eso, Dios aún les habló a ellos? Y dice que la estrella que habían venido siguiendo iba delante de ellos, hasta que llegando, dice, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, ¿qué hicieron ellos? ¿Otra vez qué? Dígalo. Sí, se regocijaron. ¿Qué es regocijarse? Alegrarse en extremo, que le avises a tu cara que estás contento. Sí, eso es regocijar, porque gozarse es una cosa. Puedes tener el gozo ahí y no moverte, pero regocijarte es que se vea la expresión. Amén. Alegres en esta mañana.
Sonría a Cristo. Sonría que Cristo le ama. Amén. Entonces dice que regocijaron con muy grande gozo. O sea, es algo, pues, o sea, es algo de no nada más estarnos callados, algo, es un gozo extremo, ¿no? Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron. ¿A quién adoraron? Al niño que ha nacido, que él es el Dios encarnado. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aún ellos estaban hablando de lo que iba a pasar de la vida de él, ¿no? Porque le presentaron oro diciendo que él es Dios, tiene la naturaleza divina, el incienso, ¿no? Y la mirra, el dolor, el olor fragante que saldría de su muerte, ¿no? Entonces, luego la Biblia dice de que Dios, este Dios que se encarnó, nació, pero él no se quedó ahí. Es lo que yo quiero que veamos. Que no nos quedemos con la idea de que, porque hay algunos tienen la costumbre de poner un arbolito, poner el pesebre ahí y todo eso. Pero no te quedes con esa idea. Yo no estoy diciendo que lo hagas o que no lo hagas, no lo estoy diciendo. Pero no nos quedemos con eso, porque entonces es lo que hace el mundo. Que no al rato ya dicen, entonces se reparan niños Dios. O sea, imagínense, ¿no? Entonces, no quedemos en eso. La Biblia dice que este niño que nació en el pesebre ahí en Belén, él crecía. Lucas 2:52 dice. Lucas 2:52, porque él no solamente él vino para ser un niño que cada año lo celebremos, sino que tenemos cada vez que llega este tiempo, tenemos que recordar que él tenía que pasar por un proceso, él tenía que crecer. Dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia, ¿para quién? Para con Dios y con los hombres, porque gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres, ¿no? Él no vino solo para ser el niño acostado en un pesebre, para que lo vistamos, para que lo revistamos cada año. Él vino y nació, y si es verdad lo pusieron en un pesebre, pero es para ser adorado. Él tenía un destino, él tenía que crecer, porque aquí claramente dice que él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. Él tenía que crecer, tenía que desarrollarse, porque tenía un destino, tenía que llegar a una consumación de acuerdo al plan que Dios había destinado para él. La Biblia enseña que él a la edad de 30 años comenzó su ministerio, comenzó a servir en esa tierra. En Lucas 3:23 ahí mismo dice, ahí en ese versículo, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. ¿Y qué pasó? Él empezó a andar con sus discípulos diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Empezó a hablar, empezó a servir, empezó a llevar a cabo la administración que Dios le había encomendado. Pero después de eso, ¿qué pasó? Él no se quedó como ese Cristo terrenal, ese Cristo que anduvo caminando, porque él dijo que él en la carne él no les podía aprovechar a los discípulos. ¿Qué pasó después? Dice que él fue a la cruz y murió. Leamos Juan capítulo 19, versículos 17 al 18. San Juan 19, versículos 17 al 18. ¿Se dan cuenta que ya donde ya no lo tenemos en el pesebre? Lo vemos ahora creciendo en gracia y en estatura. Vemos que comienza su ministerio porque para eso vino. Y ahora aquí nos va a decir que él va a la cruz. Dice Juan 19, 17 al 18. Y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí que le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Entonces cuando hablemos de que Jesús vino y nació en esta tierra, no solamente nos quedemos con el nacimiento, tenemos que ver la cruz, porque ese era su destino, era todo lo que tenía que pasar él. Porque él se queda nada más como niño, no nos aprovecha. Si él se queda aún en la carne, tampoco nos aprovecha. Les aprovecharía para algunos, pero no nos aprovecharía para todos. Él tenía que ir a la cruz, porque el hecho de que él va a la cruz, hermano, es que él nos salva, él nos redime, él nos perdona, él nos justifica, él nos reconcilia. Amén. Pero si él no va a la cruz, si nosotros solamente tenemos ahí, entonces solamente estaríamos disfrutando
solamente un aspecto del Dios encarnado. Es verdad, tenemos que regocijarnos de que Él sí vino un día y nació. Tenemos que alegrarnos, tenemos que darle gloria a Dios de que verdad Él nació un día, pero no quedarnos ahí. Tenemos que entender el proceso, tenemos que ver que Él tenía que llegar a la cruz, pero no solamente tenía que estar en la cruz, Él tenía que resucitar. Leamos Lucas 24, del 1 al 9. Lucas 24, del 1 al 9. Dice, Lucas 24, del 1 al 9. El primer día de la semana, porque entonces nos va a hablar de su resurrección. Lucas 24, del 1 al 9 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y dieron ¿qué? Nuevas de estas cosas a los 11 y a todos los demás. Fíjense lo que tenemos que pensar en ese momento. Si este 24, este 25 usted se va a reunir con su familia, como cristianos, como hermanos, como hijos de Dios que tenemos la verdad, hablemos de esto. No solamente nos enfoquemos en los regalos, en la cena, en el recalentado. Hermano, es bonito, es parte, pero realmente el principal, el meollo del asunto es que Él vino, nació, pero creció, hizo su ministerio, tuvo un vivir humano, fue a la cruz, murió y resucitó. Es lo que tenemos que hablar, porque entonces estamos presentando a un Cristo completo. Estamos hablando de un Dios. Y ahora, si después de eso quieres darte regalos a tus seres queridos, está bien, pero el mejor regalo es Cristo. ¿Para qué endeudarme? ¿Para qué echar mano de lo que no tengo? Pues nosotros tenemos que saber lo que hacemos. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Eso debe ser, que sepamos lo que estamos haciendo. Así que, si nosotros solo tomamos la Navidad como un nacimiento, y no hablamos de que Él creció, no hablamos de que Él cumplió su ministerio, la administración, y no hablamos de que Él murió y resucitó, entonces lo estamos celebrando de una manera religiosa, o así como hacen muchas personas hoy día. Ellos festejan algo que no conocen. Y tiene razón aquel que dijo que el mundo entero está hablando o celebrando del nacimiento de alguien que no conoce. Sí, hay mucha gente que no conoce, pero usted y yo conocemos quién es Él. Conocemos quién es Él. ¿Qué hacen hoy día las personas? Hoy ellos se ocupan en adornar sus casas, en poner el pesebre, el árbol de Navidad, las luces, las esferas, los regalos. Les decía que ven la cena. Aún se atreven a decirles que el que trae los regalos a sus hijos es Santa Claus, que se baja por una chimenea. Imagínate, hasta dónde el diablo nos ha metido a nosotros. Y los papás dicen, no le digas a mi hijo porque se va a perder su inocencia. ¿Cuál inocencia? Es una mentira del diablo ahí. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que hablarles que tú eres el que haces el sacrificio para darle a tus hijos, si es que tú puedes. Y yo hasta ahorita no he recibido ningún regalo de ese panzón. Y no estoy enojado. De verdad que ahí en la casa con mis papás mi papá estuvo en la cárcel 8 años. Y nunca recibimos un regalo. Y así crecimos y no estamos enojados. No estamos peleados. Si ya después ellos nos regalaban cositas, pero si tú no tienes, háblales a tus hijos que el mejor regalo es Cristo. Que Dios nos ha dado
a su Hijo. Amén. Mire, y luego ¿qué viene después? Vienen los Reyes Magos, y que ellos son los que traen los regalos, y que imagínense la mentira que está metiendo. Entonces estamos perdiendo del propósito. O guardemos y que los niños crean que sí son los de Santa Claus, que sí es los Reyes. No, tenemos que hablar, porque acuérdense que Él es luz, Él vino y resplandeció en las tinieblas. Si seguimos diciendo esto de que no se pierdan su inocencia, que es, hermano, o sea, nosotros tenemos que ser personas que sabemos lo que estamos haciendo. Amén. No debemos ser parte del montón. Si vas a celebrar, si vas a festejar, festeja lo que tú sabes. Y si no lo vas a celebrar, buenas noches, que descanses. Nos vemos, porque hay quienes dicen, es que para mí todos los días son iguales. Pues acuéstate si puedes dormir, ¿verdad? Pero si vas a hacerlo, pero hazlo real, pues que lo que vayas a hacer tenga el contenido, la realidad. Amén. Júntate con tus familias y ellos, si es posible, pero hagamos de la manera en vida, no de la manera religiosa. Ahorita la gente anda, ahorita vas ahí a los centros, a los Walmart, a todo eso, corriendo para acá y viendo qué comprar, comprando regalos, comprando todo, andan para acá y para allá. No quiero pecar, no quiero decir que los que no vinieron fueron a eso. Yo creo que se ocuparon otras cosas, pero hermano, mire, o sea, lo que hace todo esto, si no tenemos cuidado, nos arrastra y al rato andamos bien endeudados. Por eso dicen, viene la cuesta de enero, ¿no? Entonces, o sea, entonces nosotros tengamos paz, hazlo, pero fíjate que el versículo, este tiempo tenemos que reflexionar el hecho, no la fecha, el hecho. ¿Cuál es el hecho? Jesús nació, Dios se encarnó, un niño nos es nacido, hijo es dado, nos es dado. Entonces dice Isaías 9:6, lo leamos otra vez, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este versículo nos muestra o vemos la revelación del Cristo, de ese Cristo como aquel que es maravilloso. Cuando dice que el niño que nos es nacido, Él es tanto humano como divino. Él tiene la humanidad, Él tiene la divinidad. Y el hijo que nos es dado es divino. Por eso habla de que, primero habla, un niño nos es nacido porque Él iba a tomar el cuerpo, humanidad. Pero dice que el hijo nos es dado porque es el hijo unigénito que viene a nacer. Y entonces tiene las dos cosas. Él es divino, humano. Así como ahora usted y yo. Ahora nosotros, por recibir a Jesucristo, ahora nosotros somos humanos divinos. Porque Él se mezcló ahora con nosotros. Porque esa era la meta de su nacimiento, de su venida a esta tierra. Dios no habría podido darnos a su Hijo divino si Él no se hubiese encarnado. El Hijo divino nos fue dado mediante el nacimiento del niño humano. Por eso nosotros no podemos negarlo. Nosotros, al contrario, creo que en estas fechas cuando tenemos que hacer reflexionar a la gente, a nuestros familiares que no conocen de Dios, que ellos vean la realidad de todo este hecho. Y luego sigue diciendo que Él es el principado y el principado sobre su hombro. Es decir, Él es el que gobierna. O sea que Él vino no solamente para que lo contemples como un niño ahí. Él vino para que veamos que Él es el principado. Él es el gobierno, la autoridad está sobre su hombro. ¿Se acuerdan que cuando Él vino y le dijeron, ¿con qué autoridad haces esto? Porque dice que lo vean, que hablaba y hacía las cosas con autoridad. Entonces, esto quiere decir que la administración divina que está puesta sobre los hombres de este niño que nos es nacido y este hijo que nos es dado, es algo que Dios le encomendó a hacer. Y no solamente Él tiene esa autoridad, sino sigue diciendo que su nombre se llamará su nombre admirable. ¿Qué es admirable? Maravilloso. Maravilloso. Él es admirable, Él es maravilloso, Él así se presentó. ¿Se acuerdan de un hombre que se llamaba Manoah? Leamos Jueces 13 al 18.
Jueces 13:18. Dice la palabra. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quisieras hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? O sea, uno de los nombres, aquí el ángel de Jehová, ¿se acuerdan que Miqueas decía que una de sus salidas? O sea, él tenía sus salidas. Jesús, antes de él nacer, encarnarse, aún él tenía sus salidas. Y él salía aún en el Antiguo Testamento. No en la forma en que, como el Dios encarnado, porque tenía su momento, que tenía que consumarse. Pero él aún así salía. Porque dice Pablo que la roca de donde ellos bebían el agua, la roca que lo seguía, ¿quién era? Cristo. Entonces ya él ya venía en esa forma, pero había un momento que él tenía que venir a nacer, porque tenía que tomar humanidad. Pero se dan cuenta que aquí él dice, que él, y el Señor respondió, dijo: mi nombre es admirable, Él es maravilloso. Es un Dios que nosotros podemos contemplarlo y es algo maravilloso. ¿Qué entiende usted por maravilloso? Admirable, maravilloso. Lo máximo, ¿no? O sea, no hay palabras para decir que es nuestro Dios. ¿Por qué le cantas? Porque Él es lo mejor para mí. Es lo más maravilloso que hay. No hay otro Dios como Él. Amén. Entonces recuerden que tenemos que contemplarlo como el Dios admirable, como el Dios maravilloso. No solamente Él es admirable, maravilloso, Él es fuerte. Ahí mismo dice, Dios fuerte, ¿no? Dios fuerte. Romanos 9:5. Imagínense, hermano, esto para el que dice que Jesús no es Dios. Mire lo que dice Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. ¿Y quién es Cristo de acuerdo a este versículo? No, ahí léalo ahí. El cual es Dios, es lo que yo quiero que vean ustedes. Sí, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Cristo el que nació? El Dios, que es sobre todas las cosas. Por eso Él dice que Él es el Dios fuerte. El que habría de nacer es el Dios fuerte. Por eso dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Hay una alabanza porque el Dios que vino, no solamente Él es un hombre bueno que vino. Él es el Dios, el único que podía venir y tomar el lugar de todos los impíos, de todos los pecadores y morir en esta tierra, es el Dios. Dice que no hay ninguna persona que pueda decir, yo voy a morir por los impíos. No hay nadie. Solamente el que es rico en misericordia, el único que puede decir, yo pongo la vida y vuelvo a tomarla. Nosotros no podemos hacer eso. Por eso nosotros lo alabamos por ese Dios que vino, que nació. Y no solamente es Dios fuerte, Él es Padre eterno, porque ese es su nombre. Dios fuerte, Padre eterno. ¿Qué es Padre eterno? Dice Isaías 63:16. Isaías 63:16, ayúdame a poner la versión internacional, la nueva versión internacional. Él es el Padre eterno, dice Isaías 63:16, ¿sí? Pero tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham no nos conozca ni nos reconozca Israel, tú, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre ha sido siempre nuestro Redentor, ¿no? Porque Él es el Padre. ¿Les leí esta versión? ¿Sí lo pusieron? Okay. Pero tú eres nuestro Padre. Está hablando del Cristo, del Hijo. Amén. Aunque Abraham no nos conozca ni nos reconozca Israel, tú, Señor, eres, porque
¿Quiénes son los que reclaman que Dios es su Padre? Que ellos son el pueblo escogido. Israel, porque es verdad, Dios los escogió, pero ahora dice, pero tú también eres nuestro Padre, porque Él vino también a nosotros. Él no solamente vino a las casas, a las ovejas de la casa de Israel, sino a otras ovejas. Él no vino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que vino a las otras ovejas. ¿Quién otras ovejas? Nosotros. Por eso Él es nuestro Padre, por eso podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Él es el príncipe de paz. Efesios 2:14. Efesios 2:14. Fíjense lo que nos trajo, pues. Nos trajo paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué dice Efesios 2:14? Dice, porque Él es nuestra paz. No había paz, porque se acuerdan que cuando los ángeles, las huestes le dijeron, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. No había paz, pero Él trajo paz, porque dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora ya no hay nacionalidad, ya no hay cultura, no hay lengua. Todos venimos a ser uno en Cristo y podemos estar en paz todos. Por eso estos días son los días que tenemos que meditar, tenemos que pensar en que, hermano, porque todo el año, a veces ¿qué pasa? Durante el año de repente tenemos fricciones, tenemos situaciones, pleitos, tenemos ¿verdad? Contiendas, disensiones entre nosotros. Hoy es un tiempo de reconocer, de que, hermano, tenemos que disfrutar la paz, tenemos que disfrutar a Cristo como nuestra paz. Amén, porque de repente no le ha pasado a usted que quizás tuvo problemas con sus seres queridos, con las personas, y usted dice, ya no le hablo, pero es un momento de decir, ¿sabes qué? Jesús vino y nació, y yo recibí su paz, y te quiero hablar, quiero estar en paz contigo. Podemos hacer eso, es lo que tenemos, en vez de estar pensando tanto en la cena, en el recalentado, todo eso, tenemos que pensarlo, porque tenemos que comer, ¿verdad? Pero también pensemos en eso, hablemos de eso. ¿Por qué estar peleados? ¿Por qué? ¿Qué ganamos con estar peleados? ¿Qué ganan ustedes con estar peleados conmigo? Nada. Más piedritas a la vesícula, ¿no? Entonces, mejor, hermano, hablemos de la paz. Él es nuestra paz. Entonces, Cristo es maravilloso. ¿Lo ha conocido usted a ese Dios que vino y Él es maravilloso? Él es lo mejor, lo máximo, lo más preciado para nosotros. Él es todo para nosotros. Cristo es maravilloso en todo lo que Él es. Jamás podremos agotar todo lo que Él es. Si tú quieres algo de Él, ahí Él está dispuesto. Él nunca se acaba. Él es la maravilla del universo. Por tanto, Él es maravilloso. Dice que los cielos cuentan la gloria, pero Él no se pueden comparar con Él, porque Él sobrepasa su maravilla. Él como maravilloso sobrepasa a todo lo que alcanzamos a imaginar. Amén. Él es tan bueno, Él es tan maravilloso. Se dan cuenta que hasta aquí te llevé, que Él ya no está en el pesebre. Él no está ahí en el mesón. Él creció. Él desarrolló su ministerio. Él aún murió en la cruz. Pero resucitó. Y ahora Él vino a morar dentro de ti. Él está dentro. Esa es la realidad de la Navidad, que Jesús nació en tu corazón. Y entonces Él es ¿qué? Él es maravilloso. Él es admirable. Él es consejero. Él es Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Hermano, eso tenemos que considerarlo, porque dice que aún Él es consejero. Les pregunto a ustedes. ¿A quién usted le pediría un consejo? ¿A un niño o a un adulto? No, de acuerdo a lo que estoy preguntando. ¿A quién le preguntaría a usted? ¿A un niño? ¿A quién le pediría usted consejo? ¿A un niño o a un adulto? ¿No? Porque si usted le pide un consejo a un niño,
Él no tiene la experiencia, no tiene la vivencia, pero un adulto sí. Lo mismo aquí, si nos quedamos con Jesús como un niño que está en el pesebre, no nos beneficia. En cierta, o sea, sí en esa etapa sí, pero no lo que Dios quiere realmente, porque Él tenía que pasar por todo este proceso para venir a morar dentro de nosotros. Él tenía que crecer, Él tenía que morir, Él tenía que resucitar para venir a entrar en cada uno de los que creemos. Si usted cree en Jesucristo, usted lo recibió, usted cree en su nombre, Él vino a morar dentro de usted. Entonces Él es su consejero. Porque a veces nosotros decimos, no sé qué hacer. ¿Dónde está tu consejero? En ti está el consejero. Tú lo recibiste, tú tienes ahí. Amén. ¿A quién tenemos que pedir consejo? A Jesús, porque dice que Él es el consejero. Pero no lo veamos tanto como el niño. Veamos al niño que nació, pero que creció. Ese es el Cristo completo. Amén. Entonces solo nos enfocamos en celebrar a Jesús como al niño del pesebre. Entonces no vamos a disfrutar de su nombre. Él es admirable. Él es maravilloso consejero. Él es Dios fuerte. O Él es la autoridad, pues. Él es el Padre eterno. Puedes decirle, papito hermoso. Padre. Abba, Padre. Podemos disfrutar de su paz porque es el príncipe de paz. Pero Cristo es maravilloso principalmente como consejero. Él pasó por todas las experiencias. Te quiero leer este versículo para terminar. Hebreos 4, versículos 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Dice, lea conmigo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Se dan cuenta de lo que Él es como maravilloso consejero? Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cuando estamos en debilidades, ¿a quién tenemos que acudir? A nuestro consejero. Habla con Él. Él es tu Padre eterno. Él es tu Dios fuerte. Él es tu príncipe de paz. Él es admirable, Él es maravilloso. Y dice, acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia. Hermanos, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso en estas fechas no nos quedemos solamente con lo que hacen las personas. En este tiempo nosotros tenemos que ir más allá. Tenemos que ir a esa experiencia de realmente saber lo que estamos haciendo. Porque si no estaríamos haciendo como las demás personas. Apresurados, apurados, que hay que de comer, que hay que cenar, que hay que vestir, los regalos, el arbolito, las luces, ¿no? Todo eso están ocupados de aquí para allá. No dije que no tengas que poner todo eso. Ni tampoco dije que tienes que hacerlo. Lo que dije hoy es de que si vamos a reunirnos, enfoquemos a la realidad. A la realidad. Entonces cuando hacemos eso,
somos bendecidos, bendecimos a los que nos están cerca de con nosotros. Porque Dios, hermano, para eso Él vino. Para eso Él mandó a su Hijo. Por eso oremos. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y oremos y demos gracias al Señor por el Hijo que nos es dado. Por el niño que nos es nacido, Hijo nos es dado. Él es admirable consejero. Él es el Dios fuerte. Él es el Padre eterno. Él es el príncipe de paz. Señor, en esta mañana, Señor, te damos gracias por este hecho. Padre, perdónanos si lo hemos hecho de una manera religiosa, si lo hemos hecho, Señor, como las demás personas, perdónanos. Pero esto tiene una realidad, Señor, de que tú hace más de 2000 años viniste, Señor, a esta tierra y naciste. Señor, y que Padre Celestial, Señor, viniste con nosotros, Señor, pero para pasar por un proceso y, Señor, y resucitar al tercer día, para entrar en nosotros y ahora nacer realmente en nuestro corazón. Pero no solamente estás aquí en nuestro corazón como un niño, sino que tu deseo es crecer. Ayúdanos, Señor, a que Cristo se forme totalmente en nosotros. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, ponernos, Señor, en este día para adorarte. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, Señor. Nos unimos, Señor, a las huestes celestiales que celebran, Señor, pero no queremos hacerlo a la manera religiosa. Celebramos tu nacimiento, tu vivir humano, tu muerte, tu crucifixión, tu resurrección y tu ascensión como el Espíritu de vida en nosotros. Señor, gracias por hablarnos, gracias por mostrarnos tus verdades. Señor, que en estas fechas, Señor, nosotros tomemos un tiempo para hablar de ti, de tus maravillas, de tu grandeza, de que tú eres el Salvador del mundo, de que tú eres el Redentor. Padre, gracias por tu iglesia, gracias por tu hablar en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.